Hola amigos de los locos de ayer. Queridísima audiencia, en este video vamos a ver un poquito de contenido diferente que se me ocurrió hacer el otro día. Como ya vieron en el título, hoy vamos a comparar un desayuno gringo con un desayuno mexicano. Son dos mundos completamente diferentes. Como que uno piensa ya que en Estados Unidos la comida es pura pizza, hamburguesas, cosas bien grasosotas. Y acá en México, aunque sean cosas tal vez igual de grasosas, como un menudo, creo que ya que le metemos más, ¿no? Como que le metemos más. Ya estamos en otoño, amigos. Las hojas están cayendo, el polen está entrando en mis narices, en mis ojos, en mi garganta. Entonces me da bastante alergia, bastantes estornudos. ¿También les pasa a ustedes? Y el lugar ideal para probar estos desayunos gringos es justamente aquí. Esta es una franquicia de restaurantes estadounidenses que se especializa en desayunos. Tiene toda la pinta, ¿no? Como de un restaurante estadounidense. Así que bueno, amigos, acompáñenme, almorcemos juntos y vamos a ver si vale la pena o no venir aquí a almorzar. El precio, el sabor. Vamos a ver qué pedo, amigos. Pero esperen, amigos, antes quiero decirles que no ando marihuano, amigos, por favor. No crean que estoy 24/7 marihuano. De vez en cuando me fumo un toque. Simplemente es que mis ojos son así, se me hacen chiquitos mis ojos. Miren, me están candilando el sol. Soy de esos que cuando se ríen se les cierran todos los ojos. Solo para aclarar, ¿verdad? Veo que hay comentarios ahí de que no, hombre, Dora, andas bien loco, andas bien loco. Ya entramos, amigos, a este lugar, entonces ya me puedo quitar esto. Con madre llegas, te toman la temperatura, igual que en todas partes, ¿no? Y para los que no sabían, cuando vienes a un restaurante, en la mayoría ya no te dan menú físico, sino que con tu celular tienes que escanear un código QR y ahí viene el menú. Tú aquí escoges las comidas. Miren, los desayunos todos tienen precios de arriba de 100 pesos. El desayuno más barato es de 120, pero vamos a pedir uno de esos completos, ¿no? De los que tienen huevitos, su panecito, sus hot cakes. Ese que viene ahí en el menú, como que el de cajón, ¿no? Y miren el lugar, sí se ve con ese estilo bastante estadounidense de las películas en las que llegan un chingo de traileros y llega y te atiende a alguien. Seguro que existen muchos así. Tal vez yo solo no he salido nunca y conocido cosas como estas. Escuchen, ya empezó Michael Jackson a sonar. Esta franquicia de restaurantes especializados en desayunos se llama IHOP, pero yo suelo decirle IHOP. Recién acaba de llegar esto, amigos, chéquenlo. Se ve muy delicioso. Se ve bien llenador, neta. Yo sé que se ve con madre, ¿verdad? Yo sé que se ve bien rico, pero vamos a probarlo a ver qué pedo, ¿no? Algo que sí quiero aclararles, amigos, es sobre el huevo. Yo pedí uno y uno para mostrarles más o menos qué pedo. Ok, así como ven, este huevo está pues normal, no estrellado, y este es revuelto. Te dan las opciones de que revuelto o estrellado. El pedo es que si lo pides revuelto, el huevo que viene revuelto acá es huevo en polvo. Y el huevo en polvo viene siendo prácticamente huevo deshidratado, hecho en polvo. Hacen esto para que pese menos y así ahorran las empresas, ¿no? Y aunque sigue siendo huevo, pues fíjense que sí tiene un saborcito diferente, ¿eh? ¿Tú en qué confiarías más? ¿En un polvo o en un huevo de estos? Sigue siendo huevo, pero no lo sé, amigos, no lo sé. ¿Ustedes cuánto le darían a este desayuno? Se ve con madre. La verdad que se ve bastante delicioso, véanlo. Se ve bastante, pues, grasoso, ¿no? Pero bueno, es un desayuno gringuío, entonces más o menos uno agarra la onda, ¿no? Tiene un pequeño extraño sabor como a plástico, como a medicina. El jamón sabe a jamón, pero sabe como a un chingo de aceite. El tocino sabe bueno. Y esto que es como de papa con queso, no sé. Pues sí, sabe normal a papa. A ver, el huevo. Pues está rico el huevo. Esto sí es lo que sabe extraño. Sigo sin confiar en el huevo en polvo. Malteadona. Sí sabe a fresa. Vamos a ver qué tal están estos hot cakes. Aunque venían como
pancakes. Pues sabe rico, pero tiene un sabor como un sabor genérico. No de los caseros ni nada, el sabor de un pan, de cualquier pan. Pues bueno, al final ya con hambre pues uno se come lo que caiga, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a almorzar en un restaurante mexicano que obviamente viviendo en el país de México no va a ser nada difícil encontrar un restaurante así. Y de hecho los que se especializan en los desayunos son las fonditas. Las fonditas las puedes encontrar en cualquier parte de México. También hay comidas, pero yo siento que son más para almorzar en las mañanas. Una fondita llegas, igual las fonditas cierran temprano. Y bueno, aquí acabo de llegar a uno que está cerca de mi casa y la verdad ya he venido un par de veces y la comida sabe bastante bien, el precio está chido, así que vamos a compararla. Este es el restaurante, se encuentra detrás de mí. Es como mitad restaurante, mitad fondita. Vamos a mostrarles qué pedo. El día parece estar bastante nublado, creo que va a llover. Vamos a probar esa comida. Hay sección adentro y aquí afuera también. Está fresco, entonces escogí afuera. Además también para no incomodar a la gente que está adentro, porque parece ser que adentro sí está lleno. Y pues aquí está la calle a un lado, entonces como que se escucha bastantes carros, ¿no? Pero sí podemos ver que tiene una temática bastante mexicano este lugar. Bueno, aquí sí te dan menú físico, amigos. Aquí tienes que escoger ya tu comida. Algo chido de la comida mexicana, amigos, es que como que no importa si es desayuno, igual puedes comerlo o cenarlo. Por ejemplo, unos chilaquiles de huevos divorciados, que es lo que pedí. Pues es un desayuno, pero sin pedos te lo chingas de comida y sin pedos te lo chingas de cena. O sea, es algo que es a todo terreno, por decirlo de alguna forma. Hay un chingo de comida, chilaquiles de todo tipo. Ahí están otros chilaquiles para la gente que es de otros países. Y no solo venden eso, sino que también venden tacos, tamales, menudos, caldos. O sea, es bastante comida de todo tipo. Y pues pedí algo común que mucha gente suele pedir, amigos, que viene siendo esto, los chilaquiles. Es un platillo muy común para almorzar acá en México, entonces para que lo conozcan aquella gente que no sabe qué es. Y un jugo de naranja. Estos de ley siempre en todos los restaurantes mexicanos te van a traer tus salsas para que estés entretenido en lo que llega la comida. Comida llegó bastante rápido, amigos. Chéquense este platillote. Y tal vez ya notaron mi preferencia hacia esta comida. Y no es porque sea mexicana, amigos, sino es porque pues solo echen el ojo. Bien ricos los totopos. Estos son los chilaquiles, amigos, con salsa verde y pollo, frijoles, el huevito con crema. Y acá totopos con salsa roja, igual con un poquito de pollo y queso. De primero pues tenemos los frijoles. Y yo confío más en los frijoles, ¿no? Porque sabes que viene de ahí, de la planta del frijol, cocido. No, me saben con madre, son de chorizo. El totopo en salsa verde sabe, pero uy. Y el chiste es como que probarlo todo junto, ¿no? A ver, vamos a probar el huevo, que lo pedí bien cocido y sí me lo trajeron así, miren. Bien mamalón estar aquí. Juan Gabriel sonando de fondo. ¿Qué más quieres, hijito? Bueno, debo aceptar que el platillo este no se veía tan atractivo como el anterior. Trae tortillas por si quieres hacerte tu taquito de... Mira, nada más agarras tus frijolitos, te agarras un pedacito de huevo y ahí tienes con madre un taquito instantáneo. Raza, hemos llegado. Ya estoy con la panzota pero bien retacada. Bueno, la comida gringa, amigos, costó 234 pesos. Ustedes vieron ahí los platillos. Se veía bastante lleno de comida, bastante bonito, acomodadito, antojable, ¿no? Delicioso. Y la mexicana costó 103 pesos. 103. Una gran diferencia. E igual venía bastante acomodadito. Miren nada más. Ese platito le daba el toque mexicano. Igual y si no eres mexicano, pues lo podrías ver algo grotesco el platillo. Tal vez un poquito amontonado. Pero si ya te gusta ese pedo, pues... hombre, luego te lo chingas, ni te fijas en eso, sino en satisfacer tu hambre. Y bueno, la comida gringa... sí, bastante deliciosa, aunque esas salchichas sí sabían raras, ¿eh? Y
el huevo en polvo también tenía un sabor extraño. La malteada no creo que tenga fresas reales, yo creo que es más como en polvo. Sabía bastante a fresa, no sentía como que esos pedacitos de las fresas reales. Y en la fondita mexicana, ese jugo de naranja se sintió con toda la pulpa que tenía. Deliciosos pedacitos que se quedan atorados entre los dientes. Creo que estaba bastante aceitosa esa comida. Ese desayuno en IHOP estaba bastante grasoso. Sí estaba rico, pero no era como que la gran cosa deliciosa. Como les dije, el pan sabía algo genérico. La salchicha sabía como a medicina. Creo que lo más rico era el pastelito ese de papa y el huevo real. Pero al fin y al cabo es una comida bastante grasosa, bastante llena en calorías. Y el platillo mexicano pues creo que es más balanceado, ¿no? Tenía pollo, tenía frijoles, totopos, un huevito. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que el platillo mexicano fue mejor, fue más rico, pero aún así creo que el otro platillo gringo estaba pues... ay, no. Si traes hambre, pues te lo chingas. Pero si me dieran a escoger entre este y este, pues prefiero el mexicano. Y no porque sea mexicano, sino porque con todo este movimiento que está viendo sobre cuidar nuestra salud, sobre cuidar lo que comemos, pues creo que ese desayuno gringo sí estaba bastante cargado de toda esa cosa que debemos evitar. Pero te digo, de repente un desayunito ahí, pues no pasa nada, carnal. Pero ponle tú que tal vez a la larga, todos los días te chingas algo así, pues supongo que sí debe de tener sus consecuencias. Y el mexicano, como les digo, pues creo que ya es algo más balanceado y algo más real. No había nada en polvo. Pero ustedes, ¿qué opinan, amigos? El hambre es la buena. Si tú traes hambre y ves eso o ves aquello, pues tú escoges qué pedo. Espero les haya gustado este video informativo, amigos, que se me ocurrió el otro día porque fui a almorzar justamente al restaurante IHOP. Como me supo muy rara la comida, pues se me ocurrió hacer este video. Muchas gracias por haber visto este video. Deja tu like, comentario, suscríbete y activa la campanita, por favor, que la campanita es lo más importante aquí. Yo me despido de ustedes, amigos storylocos. Ay, güey, casi se me cayó esta madre. Apoyen al local, banda, apoyen al local. Las fonditas son locales, las franquicias pues siempre van a tener feria. Pero lo local es lo local, ayudas a tu pueblo, a tus hermanos mexicanos.